Decirle a la que tenés al lado, esto recién empieza. No sabés todo lo que el Señor tiene preparado para nosotras, amén. Y cuando Lidia me mandó el lema y me habló esto de ser valientes, ¿no? De no tener temor, de conquistar nuestros temores. Dice, valentía no es la ausencia de temor, sino la conquista del mismo temor. Y realmente lo hablábamos con Elisa, porque me mandó varios títulos, y le digo a Elisa, que es una hermana que me ayuda muchísimo, le digo, sí, ese es el tema, porque realmente estamos en un tiempo donde el Señor nos está pidiendo que nos levantemos con un espíritu de valentía. Que salgamos de nuestra comodidad, que salgamos de nuestro no puedo, que salgamos de nuestro temor, que salgamos de siempre estar pensando, bueno, que el pastor lo haga o que el líder lo haga, sino que el Señor está en este tiempo levantando a su iglesia. Muchas veces hemos tenido como una tradición de iglesia donde siempre hemos visto, bueno, que el que hace las cosas es el pastor, ¿no? O el que hace las cosas es el líder de tal cosa, o el que tiene que tener un ministerio de alabanza son los líderes de la adoración, ¿no? O el que tiene que predicar el evangelio es el líder de evangelismo, o el que tiene que servir al Señor es aquel que tiene un llamado pastoral o un llamado. Pero en este tiempo el Señor está levantando a toda su iglesia. Estamos en un tiempo donde vamos a entrar a un nuevo avivamiento dentro de la nación. Hay muchas cosas que vamos a ir compartiendo de testimonios, cómo el Señor está afectando ciudades, cómo el Señor está llegando a personas importantes en área de gobierno, para que nosotros le estemos ministrando, para que nosotros le estemos llevando la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Para eso Dios necesita que se levante un ejército. Esto no es una transformación que se va a poder hacer con un líder o con un evangelista, sino que esta es una transformación que Dios la va a hacer con todos y con cada una de nosotras. Si me acompañás en el Salmo 68, versículo 11. Salmo 68, 11. Me acuerdo que estábamos en la iglesia de Visión de Futuro en Capital, en Boedo al 800, no sé cuántas conocen o fueron a esa iglesia, y estaba predicando Cindy Jacobs, no sé cuántas escucharon nombrar a esta profeta. Y ella lanzó esta palabra, ¿no? Dice la palabra, el Señor, bueno, yo tengo la versión internacional, quizás si ustedes tienen la versión Reina Valera la van a tener un poquito diferente. Dice, el Señor ha emitido la palabra, dice, y millares de mensajeras la proclaman. Van huyendo los reyes y sus tropas. En las casas las mujeres reparten el botín. Y cuando ella lanza esta palabra, ella da y dice que este ejército que se levanta y este ejército que emite la palabra y este ejército que lleva las buenas noticias son mujeres. Pero vos fíjate lo que dice la palabra, no son cualquier tipo de mujer. No es una mujer que está solamente en su casa, no es una mujer que está solamente en su trabajo, no es solamente una mujer que está recluida en lo diario, sino mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 12, dice que van huyendo los reyes y sus tropas, y en las casas estas mujeres se reparten el botín, ¿no? Y yo me acuerdo que yo estaba en una grada sentada cuando Cindy lanzó esta palabra profética y yo dije, Señor, yo me la tomo para mí, yo me la agarro para mí. Señor, yo voy a ser de ese ejército de mujeres, yo voy a ser parte de ese ejército, aunque no sea la capitana, aunque sea simplemente el soldadito, ¿no?, que vaya atrás, pero Señor,
yo me levanto, yo abrazo esta palabra y yo voy a ser parte de ese ejército de mujeres. Y me la apropié para mí. Y dije, yo, Señor, voy a ser una guerrillera tuya. Yo voy a ser una mujer que voy a hacer una diferencia en mi medio. Yo voy a ser una mujer que voy a hacer una diferencia en mi ciudad. Yo voy a ser una mujer que voy a hacer una diferencia en mi iglesia. Yo voy a ser una mujer que voy a hacer una diferencia en mi trabajo. Y realmente cuando tomé y abracé esa palabra, dije, Señor, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Porque uno dice, Señor, voy a hacer un cambio, pero ¿por dónde empiezo? Y realmente lo primero es empezar por nosotras mismas, ¿no? Como hoy hablábamos, lo primero es empezar por nosotras mismas. Nada vamos a poder conquistar afuera o hacer grandes cosas si primero no tenemos esa victoria sobre nosotras mismas, ¿no? Sobre nuestro carácter, sobre nuestras mal humor, sobre nuestras depresiones, sobre nuestras contestaciones, sobre nuestros arranques de ira, sobre nuestro egoísmo, sobre nuestra subestimación, sobre nuestra falta de generosidad, sobre nuestra falta de fe. Señor, primero la conquista tiene que ser en mí. Decirle ahí a donde estás al Señor, Señor, la conquista la quiero tener primero en mí misma, ¿no? Porque es muy fácil hablar y hacer y ir, pero la primera conquista tiene que ser en nosotras mismas. Y quisiera compartirles en esta noche la vida de una mujer que tuvo una conquista sobre sí misma. Una mujer de la que no sé si habrán escuchado predicar alguna vez esta mujer, porque no creo que se predique mucho de ella, de Tamar. ¿Cuántas se acuerdan la historia de Tamar o la leyeron alguna vez? No, mucho no, ¿no? Que es que no es como muy buen testimonio, parecería, la historia de Tamar. Yo te voy a invitar a que la leamos, no la vamos a leer toda, pero la vamos a ir leyendo algunos versículos. Está en Génesis, capítulo 38. Acá habla de la historia de esta mujercita, ¿no? Que yo pienso que sería una mujer quizás sumamente humilde, de una familia, de un pueblo donde no tenían grandes accesos, grandes recursos, no era una mujer quizás de la realeza en ese momento, pero dice en capítulo 38, habla de la historia de Tamar. Dice que Tamar se casa con uno de los hijos de Judá. Este hijo, ahí en el versículo 38:6, Génesis 38:6, me van a ir siguiendo en la lectura. Dice que se casa con él, dice que él es un hombre que no agrada al Señor y que el Señor le quita la vida. Entonces, como Judá tenía 3 hijos, le dice, bueno, te vas a casar con el segundo de mis hijos. Entonces ella se casa con el segundo de los hijos de Judá, pero como para este segundo hijo sabía que en sí todo lo que iba a tener a través de ella iba a pertenecer a su hermano, él tampoco quería quebrantarse y quería ser partícipe de eso, y eso tampoco le agradó al Señor. Y dice que también este Onán, Dios lo castiga, digamos, y también le quita la vida. En ese momento quedaba un solo hijo varón, más tenía Judá, y él dijo, bueno, si yo le doy mi hijo a Tamar, es pequeño todavía y quizás le va a pasar, mi único hijo que me queda, él dudó, dice, quizás le va a pasar lo mismo que le pasó a mis otros 2 hijos, y dice que le dijo a Tamar, mira, ándate a la casa de tu padre. En el versículo 11, entonces Judá le dice a su nuera, Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo se la crezca. Pero en realidad, Judá pensaba que Sela podría morirse, podría correr la misma suerte que sus otros 2 hermanos. Entonces, en ese momento, la palabra del suegro, la palabra de sentencia que venía sobre Tamar, la palabra que le dijeron fue, quédate
como viuda en la casa de tu padre. Y si nosotros nos vamos un poco a ese tiempo de la historia, quedarte viuda en la casa de tu padre era una gran humillación, ¿no? Quizás para nosotros ahora no es tanto, pero en ese tiempo de la historia, donde la mujer era muy poco valorada, muy poco menos que ahora valorada, y la mujer era valorada en sí por engendrar, por dar vida, ¿no es cierto? La mujer era valorada por sus hijos, por tener hijos, por eso la palabra de Dios hace tantos énfasis a la mujer que tiene hijos y que con sus hijos, ¿no?, va a recibir la bendición. Entonces, imagínate cómo se habrá sentido Tamar cuando el suegro le dice, quédate como viuda en la casa de tu padre. La tristeza que debe haber venido sobre esa mujer, ¿no? ¿Qué pasa con mi futuro? ¿Qué pasa con mi vida? Ella se dio cuenta también que evidentemente Judá tampoco le quería dar a su tercer hijo. Ella lo pudo percibir y se queda ahí. La palabra que venía sobre ella era esa: quédate viuda en la casa de tu padre, quédate sola, quédate aislada, quédate con tu problema sola, aislada, separada, en una situación de desánimo total. Y yo veo cómo muchas veces el enemigo quiere traer esa misma palabra sobre nuestra vida. Quédate viuda en la casa de tu padre. El enemigo muchas veces quiere a nosotras traernos para que por circunstancias que hemos pasado en nuestra vida, por problemas, por situaciones, nos quedemos en esa actitud de abandono, en esa actitud de angustia. ¿Cuántas de nosotras en algún momento de nuestra vida quizás hemos pasado por alguna situación tan difícil que no nos hemos animado a salir de eso, ¿no? O nos ha dado vergüenza, o nos ha dado, ¿qué va a pensar el otro si yo voy y le cuento que he pasado por esta situación? Me acuerdo una vez que estábamos en una conferencia y habíamos estado compartiendo parte de esta palabra, ¿no? Y yo, una de las cosas que le compartí a las hermanas, muchas veces el enemigo nos quiere amarrar con la vergüenza, con situaciones de vergüenza en nuestra vida. Situaciones que decimos, no, si yo lo cuento esto que me pasó, o si yo le cuento al pastor esta situación que me pasó en mi pasado, o esta situación que no estoy pudiendo superar en este momento, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? O ya me van a encasillar, ¿no? Soy la que tuvo tal problema, ¿no? Y no voy a poder superar eso. Me acuerdo que estábamos en una reunión y cuando abrimos el tiempo de ministración, pasó una hermana, era la esposa del hijo del pastor, y me dice, Marta, te quiero confesar algo. Te quiero confesar algo que tuve guardado durante años. Cuando yo era joven, fui violada. Pero eso me ató. Tuve tanta vergüenza por la violación, tuve tanta vergüenza por el abuso, que nunca se lo dije a nadie. Y vos sabés que ella pasaba temblando, ¿no? Porque casi que no podía decirlo, casi que no podía confesarlo. Dice, y vos sabés que esto ni siquiera mis suegros lo saben. Esto nadie lo sabe, nunca se lo dije a nadie, por años, ¿no? Guardar ese secreto. Y sabemos que la palabra de Dios dice, porque cuando callé, ¿qué pasa? Se envejecieron mis huesos, ¿no? Y muchas veces uno dice, bueno, pero yo sé, ya está, ya pasó, ¿no? Pero estamos muchas veces cargando con esa situación y el enemigo nos ata a través de esas cosas y no nos deja avanzar y nos mantiene ahí atadas.
otra vez, me acuerdo que estábamos en una reunión muy grande, ¿no? Y se acercó una señora en el tiempo de ministración. Y la señora, bueno, una señora más bien grande, ¿no? Y se desmayaba. Mientras yo oraba por ella, como que se desmayaba. Y me decía, pero hermana, le tengo que confesar algo. Le tengo que confesar algo. Y yo decía, pero Señor, qué terrible, qué será lo tremendo que... Pero no puedo, pero bueno, estuvimos en ese proceso en que ella quería alargarlo, pero no podía, no quería alargarlo, pero no podía. Y ahí le estuvimos ministrando. Y en un momento ella logra decirlo y dice, hermana, yo maté a mi hijo. Cuando yo era muy jovencita, dice, porque esto era una mujer grande ya, ¿no? Que tendría como unos 50 y pico de años. Cuando yo era jovencita, me dice, quedé embarazada, no sabía qué hacer, tuve el bebé y lo tiré al río. Y yo sé que Dios me perdona, yo he venido a la iglesia, pero yo no me puedo perdonar. Ella no se podía perdonar a sí misma. Fue tan tremendo la liberación que esta mujer recibió, no me lo voy a olvidar más, ¿no? Hasta a mí me costó, porque como decía la hermana, no uno parecería no que el que predica o el que ministra, que uno puede todo, pero uno permanentemente está luchando con temores y yo cuando decía, Dios mío, yo lo único que logré era orar en lenguas y ministrarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te pido que vos vengas sobre esta mujer, solamente el poder del amor. Solamente el poder del amor de Dios podía levantar la vida de esta mujer, podía rescatarla, podía ponerla en ese lugar. Pero el enemigo nos dice, quédate viuda en la casa de tu padre. El enemigo no quiere que salgamos. Ahora, vos fíjate cuál fue la actitud que Tamar tuvo. Ella ve que pasan los años, ve que pasa el tiempo, ve que su vida evidentemente no iba a tener salida, no iba a tener solución. Y dice que se entera que su suegro iba a pasar por ese lugar. Y si tenés tu Biblia ahí, está más o menos en el versículo 12. Dice que, versículo 13, que cuando Tamar se entera que su suegro se dirigía hacia ese lugar para esquilar sus ovejas, dice que ella se quitó el vestido de su viudez y se cubrió con un velo. Bueno, y no sé cuántas, si quieren van leyendo la historia mientras yo, para que no se nos avance tanto la hora, ¿no? Dice que ella se quitó el vestido de su viudez y toma una actitud de valentía. Ella cambia su destino. El enemigo, la sociedad, el lugar donde ella vivía, su propia familia, su propio suegro, le decía, quédate viuda en la casa de tu padre, morite ahí, este es tu destino, esto es lo que te tocó, esto es lo que te tocó vivir. Pero ella no acepta esa situación. Dice que ella se quita los vestidos de su viudez y conquista. Dice que ella no se queda en su lugar, sino que ella toma una actitud de conquista, ella toma una actitud de cambio. Ella dice, yo no me voy a quedar con esta situación, yo no me voy a quedar en una situación de abandono, yo no me voy a quedar en una situación de tristeza diciendo a mí nadie me viene a visitar, al final a mí nadie me ve. Yo siempre cuento un poco el testimonio de mi suegra. Mi suegra tiene 80 años y nosotros trabajamos dentro de un ministerio que se llama Mujeres de Fe para una Nación Diferente. Entonces, nos reunimos todos los primeros martes de cada mes. Y este martes pasado fue nuestra reunión de Mujeres de Fe. Y se acerca mi suegra. Y se acerca con su folleto. Porque ella se hizo, puedes creer, 80 años. Se hizo su folleto de su ministerio.
No sabés, tiene mail, tiene todo. Es una capa total. Yo digo, no, no puede ser. Sí. Tiene el mail que es tomandolatierra@yahoo.com.ar. Es una mujer que no se quedó viuda en la casa de su padre. No se quedó pensando, mis hijos no me vienen a visitar, al final yo ya soy viejita, al final yo ya no tengo más nada para hacer, y al final ¿qué voy a hacer con mi vida? Y yo ya lo que me queda es esperar la muerte, y bueno, y lo único que puedo hacer es orar. Mira, hermana, eso es lo más importante que podés hacer, orar. ¿Sabés que la oración mueve la mano de Dios? ¿Sabes que cuando vos orás, Dios está esperando para que ores? Dios está esperando para que ores, para Él poder mover su mano, para Él poder activar la bendición, para Él poder hacer los milagros. Él está esperando que oremos. El Señor quiere que salgamos de nuestra caparazón, que salgamos de nuestra casa de viuda, de dolor, y que salgamos a conquistar. Pero mirá vos lo que dice la palabra de Dios. Dice que ella se quitó el vestido de su viudez. Vos fíjate que no dice que vino alguien a quitárselo. No fue que alguien la llamó, mirá Tamar, mirá, no. Dice que fue una actitud que ella tomó. Muchas veces estamos esperando que tal persona haga las cosas por nosotros, ¿no? Que el pastor me venga a visitar, que tal hermano me ore, que tal persona me ministre, sino que es una actitud que está en cada una de nosotras. Decir, tomo la decisión y me comprometo. Tomo la decisión y le voy y le predico a mi vecino. No estoy esperando, ay pastor, ¿cuándo va a ser una campaña en mi barrio? ¿Cuándo, pastor, va a mandar el equipo de evangelismo a mi barrio? Decirle a la que tenés al lado, vos sos el evangelista de tu barrio, ¿o no? ¿Cuántas me pueden decir amén en esta noche? ¿Cuántas lo creen así? Siempre estamos esperando que venga tal, que venga fulano, que venga mengano. ¿Cuándo vamos a hacer una actividad en mi iglesia, en mi barrio? Sino que el Señor dice que Tamar, ella se quitó. Ella tuvo la actitud, ella cambió. El otro día, hoy hablé con una de las hermanas que me dice, ay Marta, fui a mi iglesia. Y ellas son de Rosario. Y me dice, hay tan poco compromiso en la iglesia. La gente viene al culto como cualquier religioso, ¿no? Voy a cumplir con Dios el domingo al culto y parecería que, listo, ya cumplí, ¿no? Y después parecería que nos sacamos durante la semana, nos quitamos, pero lo que no nos tenemos que quitar, el apresto del Evangelio, ¿no? Y ya está. Parecería como que volvemos a nuestra vida secular, como que nos transformamos, ¿no? Parecería que cuando entramos acá el domingo, pasamos el umbral y ahí ya hay una atmósfera, un elixir que se esparce por el templo, que nos hace santas, y ahí todas, ¿qué tal, hermana? Ay, sí, hay que trabajar para el Señor, y hay que hacer cosas para el Señor, y todas, ¿no? Y decimos, vamos a abrir un altar, y en el culto pasamos todas adelante, y yo me comprometo, y yo te voy a dar mi vida, y yo te doy mis hijos, y yo te doy mi futuro, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Y después resulta que el Señor llama a tu hijo al campo misionero y decís, claro, bueno, no era para tanto, o sea, uy, me tomaste en serio la oración, ¿no? No, pero pastor, mi hijo me dice que quiere ser misionero, pastor, como diciéndole, le agarró una enfermedad. Vinieron los de Jucum y los contagiaron de algo, una enfermedad extraña. ¿Qué pasó? ¿No? Pero el Señor, yo me digo, qué tremendo, ¿no? Y esta chica, bueno,
compartió con los hermanos de la iglesia, hicieron una murga para el evangelismo. Ella dejó plantada una murga, dejó plantada Ahorita Felices con el esposo, dejaron plantada un montón de actividades, un montón de desafíos dentro de la iglesia para hacer un cambio. Pero el Señor te necesita a vos y a cada una de nosotras. Pero la cuestión va a ser, Señor, me quitaré ese vestido, me quitaré, pondré de mi parte, pondré de mí para hacer ese cambio. Saldré de mi angustia, saldré de mi comodidad. Hoy por ahí a todas el día estaba tan lindo, por ahí parecía, ay, hoy no voy al culto. Y uno a veces piensa que viene una inspiración, ¿no?, del Espíritu que te hace ir. No, es una elección. Pablo dice que, cuando Pablo habla, dice, me esforcé para predicar el Evangelio donde no había sido predicado. Me esforcé. No es que para Pablo, a veces uno lee las cartas de Pablo, parece, qué capo Pablo, ¿no? No, para él también. ¿Vos pensás que para él era fácil? También dice, me esforcé en predicar el Evangelio, ¿no? Había una actitud de esfuerzo. El Señor nos llama a quitarnos nuestro hábito de viudas y decir, Señor, yo hago un cambio en mi vida. Yo arrebato la bendición. Yo no me quedo en la angustia, yo no me quedo en el dolor, yo no me quedo en la falta de finanzas, sino que yo me levanto, yo arrebato lo que vos tenés para darme. Y es tan tremendo. Si nosotros seguimos leyendo la historia, resulta que Tamar se encuentra con Judá y queda embarazada. Y vos fíjate que es tan tremendo como Tamar cambia su historia. La historia de ella era para estar triste, para estar angustiada, para estar en viudez, pero dice que ella, por su actitud de conquista, ella por su actitud de no quedarse en la queja. Las mujeres somos mucho de siempre estar mirando lo que falta, ¿o no? Si pudiste hacer el baño de tu casa, decís, Señor, gracias que hice el baño, pero la verdad me falta hacer la cocina. Resulta que hiciste el baño y la cocina y decís, Señor, gracias que hice el baño y la cocina, pero vos sabés que me falta el jardín, ¿no? Y siempre estamos viendo lo que falta, ¿no? Mi mamá diría, siempre te faltan 5 para el peso. ¿Se acuerdan de ese dicho? Te faltan 5, Pafo, siempre te faltan 5 para el peso, ¿no? ¿Y cuántas de nosotras hemos sido criadas bajo esa estructura, ¿no? Te falta, nunca completás. Me acuerdo, una vez mi hija me hizo ver que yo tenía muchas veces esa actitud con ella, ¿no? Me dice, yo por ejemplo le decía, bueno, Paula, hacé tu pieza, ¿no? Entonces ella me decía, bueno, yo hice mi pieza, ¿no? Entonces iba, yo la veía, ay, hija, porque siempre yo había aprendido que la tenía que animar. Tenés que animar a tus hijos, amén. ¿Cuántas animan a sus hijos? No levanten la mano. ¿Y cuántos lo habían dicho, te falta esto, te falta lo otro, te falta, será posible que siempre lo mismo, que sos esto, tonto? Va. No sé, no levanten la mano, déjenla por ahí. Entonces yo sabía que tenía que animar a mi hija. ¿No? Y le decía, ay, Paula, ¿pero qué? Pues siempre soy muy así expresiva siempre, ¿no? Paula, qué hermoso que hiciste tu pieza, muy bien. Digo, lástima que no pasaste la aspiradora al piso. Te faltó pasar la aspiradora. Bueno, al otro día le tocaba, por ejemplo, lavar los platos, ¿no? Entonces yo, ay, hija, muy bien, qué bueno, muy bien que lavaste los platos. Lástima que dejaste todo mojada la mesada, o sea, hay que secarla. Después de lavar los platos, hay que secarla.
¿no? Entonces ella me dice, mamá, vos sabés que vos siempre me animás, ¿no? Siempre me decís que bueno, pero hay una frase que agregás siempre y es lástima que. Yo no me había dado cuenta, pero ella me hizo ver que siempre yo tenía esa lástima que siempre te falta. ¿Y cuántas de nosotras quizás hemos sido criadas, ¿no? Con eso de que siempre nos faltó? ¿Cuántas de nosotras quizás lo típico de nuestra sociedad, el padre que está esperando un hijo que varón y otra chancleta, dicen. Y hay muchas, uno por ahí lo dice en chiste y todo después de los años que pasaron, pero ¿cuántas de nosotras quizás hemos crecido bajo ese espíritu, ¿no? Mi papá quería un varón y nací yo. Siempre esa actitud, siempre esa cosa sobre mi vida. Pero el Señor nos dice que tomemos la actitud de Tamar en esta noche. Amén. La actitud de Tamar, la actitud de la que se quita los vestidos de su viudez y conquista y va adelante y dice, yo no me voy a quedar en la depresión, yo no me voy a quedar en la queja, yo no me voy a quedar en la ira. Señor, yo creo que puedo conquistar mi carácter, yo creo que puedo conquistar mi barrio, Señor, yo creo que puedo conquistar mi familia. Y vos fíjate que fue tan tremendo que yo te pido, y con esto vamos a ir terminando, que si podés buscar en Mateo capítulo 1, versículo 3. Fue tan tremendo como Tamar cambia la historia. Fue tan tremendo como Tamar da un giro a lo que venía sobre su vida. ¿Qué dice en Mateo? San Mateo capítulo 1, versículo 3. Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue, ¿quién fue? Tamar. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué está hablando este capítulo? De la genealogía de Jesús. ¡Qué tremendo! Me parece tan tremenda. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Vos fíjate qué tremendo. A mí me impacta la vida de Tamar. Quizás porque yo me identifico con una mujer como Tamar. Quizás yo me identifico con una mujer que tuvo que conquistar, con una mujer que no tenía quizás todas las situaciones económicas o las situaciones familiares. Crecí en una familia humilde, fui hija del segundo matrimonio de mis dos padres, o sea, que los dos eran divorciados en un tiempo donde el divorcio era, ¿no? En aquella época, mi papá era judío, mi mamá católica. Por esa situación, los abuelos, también había toda una situación a nivel religioso muy difícil. Pero yo me identifiqué mucho con esta mujer, con Tamar, que dice, podemos conquistar nuestros miedos. Amén. Podemos conquistar nuestras situaciones. Si hemos nacido en una situación, no quiere decir que eso va a ser para siempre, sino que el Señor nos dice en esta noche que podemos revertir. Amén. Que Él quiere que nosotros tengamos esta actitud que tuvo Tamar, que no se quedó en esa situación de angustia, de dolor, de soledad, de falta, de convicción, sino que ella conquista su destino y ella transforma y ella lo cambia. Y el destino de ella era quédate viuda en la casa de tu padre. Ese era su destino, pero ella lo cambia, ella lo conquista hasta tal punto
que acá en Mateo vemos que ella pasa a ser parte, una de las pocas mujeres que es nombrada en el Nuevo Testamento. Una de las pocas mujeres del Antiguo Testamento que es nombrada, y nada más y nada menos que en la genealogía de Jesús. ¿No te parece tremenda la historia de Tamar? ¿No te parece maravillosa esta mujer que cambia su destino? Señor, en esta noche te adoramos y te bendecimos. Señor, queremos ser de esas mujeres que cambian su destino. Decile ahí a donde estás al Señor. Señor, quiero tomar autoridad sobre todo dolor, sobre toda angustia, sobre toda palabra que hayan dicho, toda palabra que hayan dicho sobre tu vida, que te vas a quedar, que no servís, que no podés. Señor, en esta noche tomamos autoridad sobre toda palabra que no venga de ti y declaramos, Señor, que el poder de tu amor es el que nos cubre en esta noche, es el que nos levanta, es el que nos da victoria. Comienza a orar ahí a donde estás, en estos 5 minutitos. 5 minutos te voy a pedir que ores. Decirle, Señor, mostrame si en algo no estoy conquistando. Señor, mostrame si en algo, si alguna palabra que me dijeron en mi infancia, alguna situación con mi familia, alguna situación con mi esposo, alguna situación con mis hermanos, me ha mantenido en un estado de sentirme viuda, de sentirme aislada, de sentirme menos. Espíritu Santo, ministranos en esta noche. Háblanos, Señor. Señor, tomamos la autoridad que viene de ti. Tomamos la autoridad que viene de ti. Sobre nuestro pasado, comienza a tomar autoridad ahora. Sobre tu pasado, tus frustraciones. Señor, te pido que cada una de mis hermanas en esta noche pueda liberarse, Señor, y pueda conquistar, y pueda salir de todo temor, de toda angustia, de todo problema. Señor, que venga un espíritu de fe sobre nuestra vida, un espíritu de conquista. Señor, venga sobre nosotras un espíritu, Señor, como el que tuvo Tamar. Señor, que no se quedó en la situación, sino que conquistó, que cambió, que revirtió. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Aleluya, sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Amén, sí, Señor. Para más información ingresá a jucum.com.ar.